Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Hola, buenas tardes, Eduardo. Hola Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, estamos muy bien. Bien, ¿qué tema vamos a tocar hoy día? Hoy vamos a hacer una investigación de cómo las entidades y bestias hacen daño a nuestras mascotas, a nuestros perritos. ¿Qué te Sí. parece? No, es muy buen tema porque muchos de los suscriptores del canal de Conciencia Lumínica nos han estado escribiendo de cómo pueden proteger a sus mascotas de ataques energéticos, de grises, de entidades y de parásitos astrales que se proyectan al campo energético. Hay que decirle y recalcarle a la gente que se suscriban, que compartan nuestro contenido y que nos den like, porque esto es lo que nos ayuda a crecer y pues a llegar a muchísimas más personas. Pues sí, Eduardo. Sí, entonces es muy constante los ataques de estas entidades a las personas, generalmente a lo que son los animalitos, que son la primera línea de defensa. Si uno tiene un animalito o un gatito o alguna mascota en la casa, pues que no se ha visto afectada o atacada, incluso hasta desencarnados por ataques energéticos de estas entidades. Así que hoy día vamos a tocar temas muy interesantes para que la gente se informe, entienda y les vamos a dar pautas de cómo poder proteger a sus mascotas. Pues sí, Eduardo, vamos a hacerlo. Ok, sí, eso es muy interesante y debemos hacerlo porque como la mayoría de las mascotas, ellos lo sienten, ellos perciben a las entidades. El problema es que ellos no saben cómo protegerse y mucho menos poder avisar a su dueño de que algo extraño está dentro de su casa. Así que entremos y verifiquemos. El ¿Sí? mío, antes de que yo entre por la puerta, ya sabe lo que traigo, lo que no traigo, las energías, como... Antes Claro, siempre venía como un loco, pero ahora ya se para, mueve el rabo como diciendo, como testeándome, ¿este qué va a hacer hoy? ¿Con qué me viene? sí, tienes que siempre observarte y sentir tu energía. Los animalitos son muy hipersensibles y se dan cuenta cuando nosotros venimos impregnados con energías muy densas o con entidades, la proyección de nuestro campo energético. Si nosotros venimos con parásitos o con energía que se impregna hacia nosotros, de hecho que nos van a drenar y nos van a absorber. Y los perritos son muy sensibles. El mío se me sube aquí en el sofá y me pone aquí las manitas y el pechito aquí encima de mi corazón, como diciendo, cálmate, estate tranquilo, aquí estoy. Lo hace siempre. Cuando estoy cargado o cuando veo que tengo algo encima que me está creando la turbulencia mental, él lo sabe. Y viene a poco, se me suben las piernas, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¡pam! Hasta que se pone. Y cuando no me pone el cuello aquí, y ahí se. Como Sí, que intenta con los latidos de su corazón relajar el mío, ¿sabes? claro, y intentar alejar toda la energía negativa que se impregna en tu campo. Los animalitos son muy lindos y son parte de la creación, igual que nosotros. Tienen conciencia y aparte de eso son muy sintientes, sienten mucho lo que sucede con nosotros. Pues nada, Eduardo, vamos a entrar a las preguntas. Ok, vale, entremos. Venga. ¿Estamos listos, Miguel? Ok, vamos a resolver las cuestiones, las preguntas, Eduardo, Sí, de todo ya nuestras está totalmente, mascotas. sí, ya está totalmente todo contenido paralizado, desactivado y desconectado en su totalidad. Está todo blindado, desactivado los procesos de interferencia, alarma, rastreo, monitoreo y estructuras tecnológicas hacia el campo y todos los planteamientos de la proyección dimensional que se han hecho como estrategia en proyección a tiempo futuro. Bien, estamos listos para las preguntas sobre las mascotas, Miguel. Ok, empezamos con la primera, Eduardo. Las entidades interdimensionales pueden ver o percibir a las mascotas como amenaza, Eduardo. Sí, las entidades interdimensionales entienden que los animales como perros, como gatitos y otra clase de animalitos son parte de la dinámica de la interferencia en la estructura de la proyección de la manipulación. Lo que hacen estas entidades cuando entran hacia las casas es interferir a puede decirse, sistema nervioso del animalito para paralizarlo. En tal caso, si no tiene implantes el animalito en proyección, lo que hacen es intimidarlo, es agredirlo, es golpearlo o es intimidarlo, es asustarlo, atemorizarlo. Por eso los animalitos cuando ven, sienten o conectan con la energía de estas entidades en proyección, como son grises o reptiles, o híbridos energéticos o tecnológicos, lo que hacen es ocultarse, atemorizarte y tener mucho miedo y temor.
Ok, Eduardo, ¿qué tipo de vibración emiten los animales que podría incomodar o alterar a ciertas entidades? Sí, hay que entender que los animalitos son animales que son puros en esencia, son animales que se mueven por esencia, puede decirse por un sentido de lo que es interconectar con no un análisis, con un raciocinio, sino actuar por emoción o actuar por un impulso de un instinto natural. Ello no quita la parte racional de la emocionalidad del animal, pues el animal entiende y comprende qué está sucediendo. Hay que sacarse esa tara o esa estructura de manipulación de que el animal no entiende, los animales no nos comprenden. Todo lo que tiene conciencia, todo lo que se refracta dentro de estos planos, tiene una esencia y una comprensión natural de lo que es la vida en su totalidad. Sí, los animalitos emiten una frecuencia de energía igual que nosotros, emiten esa conexión. Ellos también tienen conexión con su conciencia. Por eso que estas entidades lo que hacen es atacarlos, agredirlos, intimidarlos e intentar que estos animalitos bajen su nivel de frecuencia. ¿Para qué? Para que no puedan compartir esa frecuencia o esa vibración con los dueños o con las personas que ellos los aman, con las personas con que ellos viven. Por eso que estos animalitos interfieren en los procesos de que estas entidades actúan o ataquen a las personas y reciclen el proceso de la energía endoplasmática en el aspecto físico energético humano. Ok, Eduardo, empezamos con la segunda. ¿Qué tipo de entidades suelen atacar a nuestros animales? Sí, hay que entender que la mayoría de las entidades que vienen con vehemencia y ataque energético son los grises. Son la parte de la recolección y de la verificación de implantes tecnológicos y energéticos. Los reptiles en proyección intentan estructurar, son los que llevan el control de lo que es la triada de proyección, de revisión de implantes y tecnología y de abducción de los aspectos físicos de los humanos. Pues estas entidades se proyectan hacia las casas, abren brechas y aberturas dimensionales e interconectan directamente con la percepción del flujo de información de nosotros como individuos y de nuestras mascotas o nuestros hermanos menores para poder agredirlos y poder asustarlos y atemorizarlos. Hay que entender que la persona, al no ser consciente, y el animal, al intentar alertarlo o avisarle qué está sucediendo, el humano no es consciente, no entiende qué está sucediendo, no está comprendiendo. Y también hay procesos donde los desencarnados de la casa pues aún siguen impregnados en el espacio y en el entorno, lo cual estas entidades también los ven, también los sienten y los pueden percibir. Pero los desencarnados en su totalidad no son tan agresivos y no son violentos y ni vehementes en su totalidad. Los que sí se impregnan son la mayoría de entidades en proyección colocando implantes y tecnología al campo de nuestras mascotas. Ok, Eduardo, vamos con la tercera. ¿Pueden las mascotas detectar la presencia de entidades antes que las personas humanas? Sí, las entidades tienen los cinco sentidos más percibidos o más abiertos en su totalidad. Ellos tienen el quinto sentido, que es la percepción expandida en su totalidad. Pueden percibir, pueden sentir, pueden reflejar esa frecuencia de esa energía hacia su campo. Entonces hay que entender que los animalitos, al ser más sintientes, son más fáciles de poder leer o observar esa energía en su propio campo. Por eso que los animalitos se dan muchísimas veces más cuenta en su totalidad cuánto estas entidades llegan hacia las casas o los desencarnados están en proyección hacia nosotros, hacia las personas que estamos de forma sutil sin darnos cuenta de nada. Los animalitos los perciben, los ven, los huelen, los olfatean, rastrean, monitorean y siguen el proceso de la información, de la interconexión. Hay que entender que estas entidades de tercera y cuarta emiten un flujo de energía, de información, el olfato podría decirse, y este olfato o esta proyección energética hacia el campo, esa frecuencia se interconecta a los animales que pueden percibir nuestra percepción o nuestro flujo de frecuencia cuando estas entidades se proyectan hacia nosotros, hacia cuando se nos impregnan. Los animalitos nos ven impregnados de estos seres muy densos como una energía muy oscura y lo que hacen es alejarse y ocultarse y mantener su distancia. Una muy buena pregunta esta, Eduardo. ¿Qué comportamientos inusuales en los animales podría indicar la presencia de una entidad o entidades?
Ujú. Sí, se verifica que el animalito se oculta, el animalito baja su colita como si tuviese miedo o temor, que los gatitos se cohíben y se alejan en su totalidad, la pasan la mayoría de veces durmiendo por temor o inseguridad. La mayoría de veces el proceso de la interferencia energética, lo que sucede cuando se les coloca implantes a los animalitos, es drenarlos, manipularlos, controlarlos y redirigirlos para que no puedan proteger a sus dueños y cada vez que estas entidades lleguen hacia las casas, los interfieran y los paralicen en su totalidad o les den ataques como epilepsia o como ataques de turbulencia mental o energético como ansiedad. Hay que entender que muchas personas confunden lo que es un ataque energético de implantes dimensionales o lo que es un proceso de interferencia dimensional con un ataque de epilepsia hacia la mascota. En su totalidad, estas entidades en proyección interfieren a nuestras mascotas y los animalitos lo que hacen es ponerse en modo de defensa. Se ocultan, se aíslan, se cohíben, mantienen lo que es la distancia. Los animales empiezan a emitir sonidos. Los gatos empiezan a observar con temor, en lo absoluto mirando hacia el vacío, algo que está allí, y empieza a seguirlos con la mirada en lo absoluto, reflejando que hay algo ahí que se está moviendo, que ellos lo pueden observar, lo pueden sentir. Sus pelos se encrispan de los gatos y de los perritos. Lo que hacen es, cuando ven a esa entidad que se proyecta y se refracta, es estar en alerta y colocar sus alitas, sus orejitas en forma de atención hacia lo que se está proyectando hacia el campo. Bien, Eduardo, vamos a la cuarta. ¿Por qué algunas mascotas son más susceptibles que otras a ser atacadas? Sí, por el nivel de atención, hay mascotas que tienen una conexión más fuerte y profunda, igual que los humanos, de lo que es la conexión con sus emociones y con lo que es la percepción. Estos animalitos que tienen la interconexión más expandida y potencializada pueden reflejar el proceso de la interconexión de la información hacia el campo. Interconectan con lo que es el sonido, lo que es la visualización como sombras o brumos moviéndose en la oscuridad, o el proceso de lo que es las brechas y las mismas entidades en proyección al verse reflejadas son, puede decirse, observadas por los mismos animalitos, y ellos al no entender qué está sucediendo y con qué están interconectando, lo que hacen es ocultarse, o algunos intentan atacarlos, lo cual estas entidades en proyección lo que hacen es vengarse de ellos, atacándolos, agrediéndolos, cogiéndolos y aventándolos contra el suelo. Hay por eso que tener muchísimo cuidado del nivel de ataque dimensional energético de pactación o contratación que tenga el dueño con la mascota que vaya a tener. Por eso que se verifican muchas veces la vehemencia de estas entidades en venganza, agredir e incluso hasta desencarnar a las mascotas de las personas que han decidido rebelarse ante ellos. Eduardo, ¿tiene que ver con su especie, su energía, su vínculo con el dueño o un rol protector? Sí, se verifica el proceso de la interconexión del rol protector de lo que es la mascota como la estructura del miembro del clan, de la familia. Hay animalitos que simplemente observan como vigilantes, guardianes. Hay otros que son miembros de la casa, que cuidan, vigilan y protegen a la familia. Hay que entender que cada animalito tiene un nivel de conciencia. Cada animalito tiene un nivel de percepción. Algunos son más avanzados, otros son más limitados, pero el nivel de la experiencia y puede decirse, de lo que es los sentidos, es expandido dependiendo del nivel de la propia percepción de cada animal y de cada individuo cuando observa, percibe y verifica algo. Vamos por la quinta. ¿Qué formas toman estos ataques hacia las mascotas, Eduardo? Sí, generalmente las entidades en proyección hacia el campo de los animalitos se forman como brumos, se forman como figuras transparentes en proyección, se proyectan como lo que es estructuras puede decirse, sombras moviéndose en la oscuridad, o oscuridad puede decirse, brumas en lo que se refracta hacia la dimensión. Eso es lo que interconecta los procesos. La mayoría de estas entidades vienen en modo invisible e imperceptible, emiten ser reflejadas y evitan ser observadas, pues los animalitos, los que leen el flujo de información de interconexión, son a través del olfato y a través de la percepción expandida en su totalidad, igual que lo que hacemos nosotros cuando estamos en un estado profundo, expandimos y sentimos nuestra totalidad.
Los animalitos hacen lo mismo, sienten, no simplemente conectan con los pensamientos. Pues hay que entender que los animalitos no quedan atrapados como nosotros en los pensamientos. Ellos sienten todo en su totalidad con lo que interconectan y lo que son en esta dimensión. Eduardo, ¿estos ataques se pudieran manifestar como alguna enfermedad repentina, cambios de comportamiento, heridas misteriosas que tenga el animal o pánico extremo? Sí, se refleja el proceso de la interferencia, de la interconexión, como lo que son implantes en los animalitos, el proceso de la interferencia dimensional, el proceso de los ataques energéticos, rasguños, golpes, moretones, arañazos. Se verifica el proceso de lo que es incluso hasta el desencarnamiento. Estas entidades en proyección son muy vehementes. Colocan implantes y tecnología replicativa en proyección hacia el campo de las entidades, de los animalitos. Lo que pasa es que esta tecnología en proyección y el estrés que se genera a través de los procesos de la paralización y del trauma shock, queda el proceso de lo que es interferencias a nivel físico, energético y a nivel celular y molecular. Por eso que muchos animalitos que son atacados, que son agredidos, empiezan a sufrir de epilepsias, de ataques emocionales, de vómitos, de convulsiones. Empiezan a disociarse o a quedarse aislados o temerosos con temor, miedo, pánico e inseguridad. Por la sexta, ¿es posible que las entidades ataquen a las mascotas como forma de debilitar al humano, a su propietario? Sí, para que vea que la línea de defensa, de la proyección de lo que la cuida, su guardián, su protector, no está haciendo un trabajo efectivo. Las entidades lo que hacen es vengarse, agredirlos, lastimarlos, ser violentos y disociivos con ellos. ¿Para qué? Y persuasivos con ellos para poder interconectar directamente con la información, para poder generarles emociones de miedo y temor. Necesitan intimidar, necesitan provocar miedo, necesitan generar pánico, porque el humano no sabe con qué se enfrenta. Entonces, la percepción humana se disocia de lo que sucede hacia su campo. Hay que entender que muchas de estas entidades hacen esto y diseñan estas estructuras de complejidad y de ataque dimensional para poder obtener todo el control en su totalidad. ¿Podría tratarse de un ataque indirecto hacia el campo emocional o energético del dueño, entonces? Sí, en su totalidad se refleja de esa manera para poder tener más control sobre las personas. Ok, Eduardo, vamos por la séptima. ¿Qué se puede hacer para proteger energéticamente a nuestras mascotas? ¿Sirven los mismos métodos de protección energética que se usan con los humanos? Sí, hay que entender que los humanos, igual que nosotros, somos conciencias en experienciación, en interconexión. Tenemos que aprender a expandir nuestra percepción desde el sentir, emitiendo comandos de protección, de paralización y desactivación de cualquier interferencia hacia nuestras mascotas. Por ejemplo, los comandos que usamos nosotros para proteger a nuestras mascotas es parte de la dinámica de desconectar cualquier clase de interferencia energética y dimensional, porque estas entidades que entran hacia las casas, que nos interfieren y nos atacan, tienen permiso pleno de nosotros para poder meterse en nuestras vidas, y nuestras mascotas merecen ser cuidadas y valoradas en su totalidad. Nosotros, al activar los comandos de paralización, desactivación y desconexión de cualquier clase de intento de agresión física y energética, estas entidades que se meten en las casas no tienen permiso, no tienen autorización o no tienen plusvalía para poder interconectar directamente con nuestros animalitos. No los pueden agredir, no los pueden tocar. Entonces estas entidades se van a ver muy limitadas. Cuando el humano entienda que tiene todo el derecho de poder limitar cualquier clase de ataque, de acechanza, de abducción o de drenaje energético, entenderá que él no es el observado, él es el observador de la realidad en su totalidad. Ok, Eduardo, vamos por la octava pregunta, que es muy buena pregunta. ¿Las mascotas pueden absorber o transmitir energía densa por nosotros? ¿Qué consecuencias puede traer eso para su salud física y emocional? Eduardo. Sí, la mayoría de las mascotas que tenemos nosotros son igual que nosotros como seres vivos en su totalidad. Son conscientes y son coherentes de toda actividad paranormal, energética y dimensional hacia el espacio del individuo que es el dueño. Hay que entender que estos animalitos muchas veces entregan su vida, muchas veces se sacrifican
muchas veces ellos se inmolan por nosotros. Hay que entender que la mayoría de veces estas entidades intentan generar procesos energéticos de proyección dimensional, trabajos esotéricos en proyección, lo que es intentos de drenaje energético en su totalidad. Estos animalitos lo que hacen es proteger, absorber el daño, la energía negativa a entidades en proyección que intentan drenarlo. Estos animalitos se sacrifican, entregan sus vidas por nosotros, porque dentro de su totalidad nos quieren y aprenden a amarnos con nuestras limitaciones y nuestras carencias. Son parte de lo que la experiencia de la conciencia nos brinda como una proyección de nosotros mismos. Bien, Eduardo, vamos por la novena. Las entidades pueden poseer o manipular el comportamiento de una mascota. ¿Qué signo nos podría indicar una interferencia de este tipo, Eduardo? Sí, se verifica el proceso de que estas mascotas o estas entidades en proyección lo que hacen es copiar la proyección dimensional o el traje energético biológico de las mascotas. Intentan proyectarse igual que ellas, intentan comportarse igual que ellas, incluso intentan interconectar con los dueños haciéndose pasar por ellas, en sueños, en la vida real, en proyecciones dimensionales y de forma energética, en su totalidad. Intentan proyectarse de 1000 maneras en su totalidad y 1000 trucos en su totalidad. El proceso de la interconexión es intentar conectar, intentar proyectarse, intentar colocar tecnología e intentar colocar, monitorear, seguir y rastrear y poder interferir a la persona. La meta en su totalidad es el dueño, es la persona humana que está teniendo el control del animalito y del individuo. Por eso que estas entidades en proyección lo que intentan siempre es manipular y hacer el proceso del drenaje energético colocando estos implantes, colocando esta tecnología, parasitando a los animalitos y obteniendo el control de ellos mismos. O sea, cuando el animalito está en conexión con su conciencia expandida y fortalecido, protegido por su dueño que activa los comandos y que lo cuida y lo protege, estas entidades no tienen el control de su totalidad, no los pueden tocar, incluso menos desencarnar. Hay que entender que estas entidades son las que provocan los sucesos negativos en las casas, que estos animalitos se enfermen y se drenen en su totalidad. Vamos por la décima y última, Eduardo. ¿Cómo diferenciar un ataque energético de una causa médica natural? ¿Y qué parámetros deberían observarse antes de concluir una agresión energética? Sí, hay que entender que cuando el animalito sufre una enfermedad o sufre lo que es un daño generalizado, puede ser por una bacteria, por un virus, se verifica el proceso cuando se lo lleva el médico para que lo pueda observar a través de un análisis, sacándole placas y verificando el proceso. Se puede verificar qué es o con qué está interfiriendo o con qué está interconectando este animalito. Pero hay momentos en que los médicos se dan cuenta que este animalito ha presentado fallas degenerativas muy rápidas o ha verificado el proceso de males muy, pero muy vehementes que han generado el proceso de la enfermedad se agrave o se vuelva incontrolable. Entonces los médicos ya no entienden y no comprenden qué está sucediendo. Igual que cuando a las personas se les hace trabajos esotéricos o tiene implantes en el cuerpo, los humanos no lo entienden y el médico tampoco lo comprende. Entonces ahí puedes tú observar el proceso de la verificación de la interconexión de lo que es entidades que interconectan con tus mascotas, que intentan, que colocan tecnología, que hacen el daño energético e incluso que lo modifican en el celular y genéticamente para poder conectar contigo, para poder manipularte, para poder dimensionarte y hacer el proceso de la interferencia dimensional hacia tu campo. Ok, Eduardo, ¿te encuentras bien? ¿Estamos fuertes? Ok. Sí, estamos listos, fortalecidos y potencializados en su totalidad. Mensaje de la conciencia animal para las personas que tienen mascotas, que tienen animalitos y que tienen hermanos menores en su totalidad. La gran conciencia en proyección, en conexión con la conciencia animal, se indica. Los animalitos son como ustedes, son parte de la creación del todo en su totalidad. Ellos tienen conciencia y esencia, son parte de toda su naturaleza. El amor que ellos les brindan o nos brindan a nosotros es parte de todo en su totalidad. Aprendan a ser retributivos, aprendan a amarlos, aprendan a quererlos y a aceptarlos con sus limitaciones y sus carencias, porque la experiencia de todos viviendo en este plano holográfico o energético dimensional
Es la experiencia de todos en nuestra totalidad. Todos seremos uno en un momento y seremos otros en proyección. El amor y la conexión es parte del todo en su totalidad cuando aprendes a perdonar y a vivir en armonía. Bien, Eduardo, ¿quieres que hagamos una regresión a una línea de tiempo pasada con el perrito que desencarnaron las bestias? Eduardo. Sí, se desactiva, se desconecta y entra en total transformación a través de la conexión con nuestras conciencias, tú y yo, y la gran conciencia y la conciencia animal, vueltos en una sola dimensión, expandidos y potencializados, es llevado todo hacia la burbuja de contención, hacia nuestra dimensión de origen, donde todo es transformado en alta bioluminiscencia, expandido, potencializado, desconectado y transformado en su totalidad. Estamos listos. ¿Verifica nuestro espacio, Eduardo? Sí, se verifica tu campo limpio, expandido y potencializado. Mi espacio también está limpio, expandido y potencializado. No quedan rezagos tecnológicos, energéticos ni dimensionales. Ni rastreo de matrices, no hay alertas ni alarmas, no hay escape ni salida. Se Estamos cierra, se listos. sella y se blinda con 3 capas de protección en alta frecuencia. Sí, estamos listos. ¿Te interesa hacer un trabajo investigativo en modo invisible imperceptible, ¿Ahorita? sin salirnos de aquí? Sí, ¿qué Ok. vamos a ver? Podemos ver el desencarnamiento del perrito Claudio, que era de mi suegro, cuando las entidades proyectaron los trabajos esotéricos de la señora Toñi sobre mi clan. Ok, ¿hay tiempo todavía en la grabación? Sí, todavía no ha saltado ni los 10 minutos. Todavía nos Ya. queda más. ¿Cuánto nos queda? ¿9 o 10 minutos? Más, un cuarto de hora o 20. Ya, ok. Dejan grabar bastante, ¿no? Sí. Ya, ok. Verifiquemos la línea de tiempo en la que tú estabas haciendo el one-to-one con la señora Toñi. Y se verifica el proceso de lo que es la interferencia de líneas jerárquicas en proyección. Para hacer el proceso tienes que dar un poco de información para que las personas que están mirando el video o interconecten con la información puedan ellos interconectar con la historia. Ok, dice un one-to-one a una señora que me entró por parte de 2 personas que hicieron el curso famoso de Bilbao y no quisieron atenderla. Y la señora contactó conmigo. Le hice un one-to-one sin técnica humano-luz porque ya yo pasaba de eso, simplemente un one-to-one. Y claro, la señora tenía muchos trabajos esotéricos, había estado 35 años haciendo trabajos de todo tipo. Y claro, eso ella se lo guardó, no me dijo nada. Y al yo meterme donde no debía, pues todos los trabajos esotéricos se volvieron contra mí. ¿Qué pasa? Que al tener yo y mi mujer y mi hija y mi perro conexión con mi conciencia y estar en expansión, no nos pudieron atacar, pero fueron a por nuestro árbol genealógico, por nuestro clan. Mi padre ingresado, mi suegro ingresado, mi suegro en la UCI y mi padre tuvo que parar el corazón y volvérselo a activar porque sufrió una arritmia. Y mi suegro perdió bastante sangre, le tuvieron que meter sangre y también le tuvieron que poner un extender en el corazón, o sea que a los dos le atacaron sistema cardíaco. ¿Qué podemos verificar, Eduardo? Ahí. Sí, se verifica el proceso de la interferencia, la estructura del árbol genealógico o en la línea de parasitaje en proyección de la estructura dimensional de implantes y tecnología. El proceso de la interconexión de la consultante de esa línea de tiempo en la que tú hiciste una sesión de 1 a 1, donde tú haces el proceso de la interconexión con el paciente o con el consultante, se vio interferido por jerarquías y entidades de la consultante. Estas entidades en proyección a nivel jerárquico, más las que estaban evitando o se habían desconectado de tu proceso en verificación y en proyección hacia tu campo, atacaron en totalidad hacia la proyección dimensional de la estructura a través del rastreo. Al no interconectar directamente contigo como con información de la proyección de tu plan, solamente interconectaron directamente hacia lo que son tus padres o tus familiares en tu totalidad para poder hacer el proceso de desencarnamiento, el proceso de la manipulación, de la desconexión, de la proyección dimensional. Sí, línea Draco, línea rectil en proyección, línea gris en la dimensionalidad de su totalidad,
conexión con línea del inframundo. Bien. Sí, se verifica el proceso de la mascota. Descríbelo, por favor, para poder verificarlo. Era un perrito raza pomerania, como un pompón, era color oro, color dorado. Era muy alegre, conmigo le gustaba mucho salir, siempre que me veía se volvía loco conmigo porque yo lo sacaba, incluso se saltaba y se hacía pis encima de lo que me quería, de lo nervioso que estaba. Y cuando estuvo mi suegro ingresado, el perrito enfermó los primeros días y no duró una semana, se desencarnó. Ujú. Sí, se verifica el proceso de tu suegro, la interconexión de la línea jerárquica en proyección, se verifica la interferencia en la estructura tecnológica, se verifica el desencarnamiento del animalito. Estas entidades vehementes llegan para generalizar el proceso de la interferencia, el ataque energético, el proceso de la manipulación, hacen que el animalito desencarne, es absorbido en su totalidad y el animalito fallece. No fallece porque él haya querido, fallece porque estas entidades lo desencarnaron, para que verifiquen y que entiendan las personas que se rebelen contra ellas, pues sus animalitos pueden pagar la culpa de la totalidad, pues no pudieron con tu padre ni con tu familiar, pero sí atacaron a la mascota. Ok, este perro tiene muchos años que cuando yo empecé a ponerme malo, digamos, con depresión, el 2012, 2011 por ahí, el perrito un día lo llevaba yo de paseo y cuando venía yo muy mal y el perro le dio una fatiga epiléptica y desde entonces estaba tomando medicación. Y ahora que las preguntas ha salido de las fatigas epilépticas, ¿puedes verificar si esas fatigas epilépticas eran naturales del perrito o eran provocadas por las entidades? Sí, es provocado por las entidades para el drenaje energético, para la manipulación del drenaje dimensional, el proceso de la interferencia y la interconexión, ataques dimensionales, absorción de energía y drenaje energético hacia la mascota. Es parte de la dinámica de control y de manipulación de las entidades hacia nuestras mascotas. Ok, el perrito se quedaba paralizado, no hacía nada, ni parpadeaba, se quedaba sentado y quieto como una estatua y empezaba como a querer moverse como una parálisis de sueño. Y claro, lo llevamos al veterinario y cada vez que se asustaba o había algo grande o una pelea de mi suegro, mi suegra, lo que sea, el perrito le pasaba eso, se quedaba paralizado, sentado como una estatua y no andaba y había que darle la pastilla para que volviera en sí. Sí, se verifica implantes tecnológicos en la mascota, se verifica el proceso de la interferencia dimensional hacia su campo, se verifica la estructura de la proyección hacia tu suegro y tu suegra, tecnología, entidades en proyección viniendo a reciclar la estructura energética. Por eso que cuando estas entidades se interconectan muchas veces hacia la casa o hacia las entidades o las atacan, los animalitos sufren esa clase de parálisis por la activación de la tecnología hacia el propio campo del animal, de la mascota. Ok, podríamos hacer conexión con la conciencia del perrito Claudio. Sí, se verifica la conexión de la mascota y la conciencia del animalito del perrito Claudio. Se verifica el proceso de la conexión. Para esta línea de tiempo actual, él ya reencarnó, está en otro cuerpo físico. Ok, pues nada, darle las gracias por los años de acompañamiento y lo feliz y los buenos momentos que me hizo pasar. Sí, se le hizo presente y se le recalcó. También se agradece mucho el cariño, el amor y la compasión que le diste, siempre estuviste allí, te amó y te quiso mucho. Fue parte del crecimiento y fue parte de la experiencia e intentó protegerte y cuidarte muchísimas veces. Pero él también tiene que seguir su propio camino, su experiencia y su desarrollo propio. Ok, Eduardo, damos por finalizada la sesión. ¿Metemos otra vez el comando final o podemos salir? Sí, salimos. Se cerró, se desactivó todo, estamos limpios. Bien. Ok, de 5 a 1, 5,
4, 3, 2 y 1. Estamos fuera, Eduardo. Ya, ahora sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Le gustará a la gente de todas estas cosas? Les gusta a ellos. Pues salieron cosas muy interesantes de cómo estas entidades atacan, drenan, manipulan, colocan tecnología y hacen daños degenerativos a los animalitos. Cómo los Ah, interfieren y los interconectan. Tu mascota o la mascota de tu suegro, pues falleció de una forma muy triste. Estas entidades, al no poder contigo o al no poder muchas veces con las personas, lo que hacen es vengarse con ellas, hacerles daño y realizar el proceso del desencarnamiento. Por eso que cuando uno intenta rebelarse o intenta desconectarse de estas entidades, siempre lo que ellas intentan es buscar una forma de cómo poder vengarse de nosotros. Y al no poder, pues se frustran completamente. El asunto es que hay que activar los procesos, activar comandos. Hay muchos, muy buen video sobre lo que son la activación de los comandos, que los propietarios de los animalitos pueden protegerlos, activarlos y desactivarlos y desconectarlos de cualquier clase de intento tecnológico y energético. Si no lo hacemos, pues las entidades van a venir y pueden ser muy vehementes cuando nosotros podemos percibirlas y nuestros animalitos las agreden o los atacan a ellos. pues sí, Eduardo. Sí, he visto muchos videos donde estas entidades los atacan a los animalitos y pues es muy triste porque fallecen muy triste y fallecen muy solitarias. Ok, muy bien. Espero que te haya gustado la sesión de hoy día. Y hasta Muy luego. bueno. Hay que decirle a los suscriptores del canal, por favor, que se suscriban, que compartan y que nos den like, porque gracias a esta manera podemos llegar a más personas. Hay que activar los logaritmos y el algoritmo de la Matrix. Es así, dando like, me gusta y suscribiéndose y Sí, compartiendo. darle a la campanita para que sepan cuando subimos un video nuevo. Así que muchísimas gracias, chicos, por todo. Muchas gracias, Miguel. Venga, chao, hasta luego. Dios. Chiriri.